Imaginemos, por un momento, la sala de control de una central nuclear moderna. A ver, visualizadlo. Hay pantallas parpadeantes por todas partes, paneles llenos de datos en tiempo real, reactores que aprovechan, bueno, la mismísima física cuántica para dividir átomos de uranio. Ujú. Sí, alta tecnología pura. Exacto. Todo con un nivel de precisión de ingeniería que es casi incomprensible. Pero si se sigue el rastro de esa energía, si se mira más allá del reactor en sí, ¿qué es lo que realmente está haciendo toda esa ciencia ficción? Básicamente, hervir agua. O sea, es una tetera extremadamente cara y sofisticada. Es la gran ironía de la infraestructura moderna, la verdad. Se suele hablar mucho de la era de la información, de la revolución digital o incluso de la era atómica, pero desde el punto de vista puramente físico, la maquinaria que mantiene la civilización funcionando y, bueno, las luces encendidas, sigue arraigada firmemente en la era del vapor. Totalmente. Y al revisar los documentos históricos y técnicos que hemos recopilado para nuestro análisis a fondo de hoy, queda clarísimo que esta tecnología tiene un recorrido que es, fíjate, fascinante. O sea, hoy nuestra misión es diseccionar cómo el vapor pasó de ser una simple curiosidad casi mágica en la antigüedad a convertirse en el corazón invisible de la red eléctrica mundial. Y para entender ese recorrido histórico, creo que primero hay que establecer qué hace diferente a esta tecnología desde la ingeniería. Porque, claro, la máquina de vapor es un motor de combustión externa. Vale, freno un momento ahí. Combustión externa. Yo entiendo más o menos cómo funciona el motor de mi coche. O sea, la gasolina entra al cilindro, explota ahí dentro y esa fuerza mueve las ruedas. Justamente, la diferencia radica exactamente en dónde ocurre la liberación de energía. En un coche, como bien dices, la explosión ocurre dentro del propio cilindro, pero con el motor de vapor, el fluido de trabajo, que es simplemente el agua, está completamente aislado de los productos de la combustión. Ah, claro, van por separado. Exacto, se quema carbón, madera, gas, o como decías antes, se divide uranio fuera del sistema motriz para calentar el agua. Es la presión de ese vapor resultante la que realiza el trabajo físico, no la explosión del combustible. Vale, ya lo pillo. Y lo curioso de repasar esta línea de tiempo es darse cuenta de que la humanidad tuvo el concepto rudimentario entre las manos muchísimo antes de darle un uso realmente industrial, porque hay registros del siglo I después de Cristo, en el Egipto romano, fíjate. Herón de Alejandría describe un aparato llamado la eolípila. Madre mía, la eolípila. Un dispositivo fascinante, aunque, claro, puramente experimental. Sí, sí, no servía para mucho más. Exacto. Básicamente consistía en una esfera de metal montada sobre un eje transversal con unos tubos curvados que apuntaban en direcciones opuestas. Al hervir agua debajo de esa esfera, el vapor subía, salía disparado por los tubos y por pura reacción hacía que la esfera girara a gran velocidad. O sea, fue la primera demostración documentada de que el vapor podía generar movimiento. Literal. Faltaba el incentivo económico. El salto hacia una utilidad verdaderamente práctica tardó unos 1500 años y nació puramente de la desesperación. Ya, la necesidad agudiza el ingenio. Y tanto. A medida que las minas en Europa cavaban cada vez más profundo buscando carbón y metales, empezaban a inundarse de agua subterránea. Y claro, los métodos tradicionales para sacar esa agua, que era básicamente usar baldes tirados por caballos dando vueltas, llegaron a su límite físico. O sea, que la urgencia de vaciar las minas es lo que verdaderamente cataliza todo este desarrollo. Así es. A principios del siglo XVII, el inventor español Jerónimo de Allansin-Beaumont patentó el primer sistema de bombeo impulsado por vapor, que es un dato que mucha gente no conoce, seguido décadas después por la bomba comercial de Thomas Savery. Pero, y aquí viene lo importante, la primera máquina capaz de transmitir potencia de forma continua llegó en 1712. Con Thomas Newcomen. Exacto. El famoso motor atmosférico de Newcomen. Y aquí, la mecánica inicial choca un poco con lo que uno esperaría de un motor de vapor de primeras, porque no usaba alta presión para empujar nada. Espera, espera. Cuando alguien piensa en un motor de vapor, bueno, la imagen mental habitual que a uno le viene a la cabeza es una ráfaga súper violenta de vapor blanco a altísima presión, empujando una pieza de metal enorme. Ya, pero eso llegaría mucho más tarde. La máquina de Newcomen era descomunal. Piensa que los cilindros tenían el tamaño de una casa pequeña. Lo que hacían era llenar ese enorme cilindro de metal con vapor caliente y de repente inyectar un chorro de agua fría en su interior.
Pero, a ver, ¿para qué enfriar el vapor que acabas de gastar un montón de energía en calentar? No tiene sentido. Para colapsarlo. Al enfriarse bruscamente, el vapor pasa de estado gaseoso a líquido casi de inmediato, ¿verdad? Claro, se condensa. Pues el agua líquida ocupa una fracción diminuta del volumen que ocupaba como gas, y eso crea un vacío parcial dentro del cilindro. Y al haber vacío debajo del pistón, es el peso de la atmósfera terrestre, la propia presión del aire exterior, lo que empuja el pistón hacia abajo con gran fuerza. Vale, vamos a desgranar esto porque, ostras, a ver si lo entiendo. Me estás diciendo que el vapor en realidad no ejercía la fuerza. Eso es como, no sé, como beber por una pajita, ¿verdad? O sea, uno no succiona mágicamente el líquido hacia la boca. Al sacar el aire de la pajita con la boca, la atmósfera presiona la superficie de la bebida en el vaso y empuja el líquido hacia arriba. Esa es una analogía perfecta. La máquina de Newcomen era básicamente una pajita colosal. Y claro, dado que la presión atmosférica es fija y relativamente baja, apenas una atmósfera, la única manera de levantar más peso de las profundidades de la mina era construir un pistón con una superficie enorme. De ahí el tamaño tan gigantesco de esos cilindros. Pero si era necesario calentar un bloque de metal del tamaño de una habitación entera, llenarlo de vapor, enfriarlo con agua y volver a calentarlo en cada ciclo de bombeo, madre mía, el gasto de carbón debía ser absurdo. ¿Por qué alguien invertiría dinero en construir una máquina tan colosalmente ineficiente? Esto plantea una pregunta importante, sí. Y la respuesta está en la economía particular de las minas. Estas máquinas operaban justo encima de la fuente de combustible. Ah, claro. Usaban el polvo de carbón y los fragmentos de muy baja calidad que se descartaban, los que no se podían vender. Así que el combustible era esencialmente gratuito para los dueños de las minas. La ineficiencia térmica no representaba un problema financiero bajo esas condiciones tan específicas. Ya, claro. El problema surge cuando se intenta usar esa tecnología lejos de una mina. Porque si quieres poner esa misma máquina, no sé, en una fábrica textil en el centro de una ciudad, los costes de transportar todo ese carbón desperdiciado harían quebrar cualquier negocio en 2 días. Dependiendo todavía de los molinos de agua tradicionales. Y esa limitación persistió durante décadas, hasta la década de los 60 del siglo XVIII, cuando entra en escena James Watt. El famoso James Watt. Sí, pero curiosamente, Watt no era un operador de minas, era un fabricante de instrumentos de precisión que recibió el encargo en la universidad de reparar una maqueta, un modelo a escala, de la máquina de Newcomen. O sea que el mito popular, súper extendido, por cierto, de que James Watt inventó la máquina de vapor no es cierto en absoluto. En absoluto. Él la analizó, la estudió y revolucionó su diseño. Al estudiar el modelo notó enseguida que el ciclo de calentar y enfriar repetidamente ese cilindro tan masivo desperdiciaba enormes cantidades de energía. Y a través de sus experimentos llegó a comprender empíricamente el principio termodinámico del calor latente. Dale, otra vez te voy a pedir traducción. Calor latente, en un lenguaje así, sin fórmulas, ¿qué significa exactamente para quien nos escuche y no sea físico? A ver, significa que cambiar el estado de la materia requiere muchísima más energía que simplemente subir su temperatura. Por ejemplo, calentar agua de 99 a 100 grados requiere una cantidad de energía relativamente pequeña. Vale, tiene lógica. Pero convertir esa agua líquida que ya está a 100 grados en gas a 100 grados requiere una inyección masiva de calor adicional. Watt comprendió que al enfriar el cilindro de Newcomen para crear el vacío, toda esa valiosa energía térmica que se había usado para calentar el metal literalmente se tiraba a la basura. Ostras, Entonces, ¿cómo lo solucionó? Sin dejar de crear el vacío necesario para mover ese pistón atmosférico. su genialidad fue separar las funciones térmicas. Añadió un segundo recipiente que llamó condensador separado. De este modo, el cilindro principal, donde estaba el pistón, se mantenía siempre caliente, siempre hirviendo. Y el condensador, que estaba conectado por una tubería y una válvula, se mantenía siempre helado, sumergido en un tanque de agua. Ah, entiendo. Al abrir la válvula, el vapor corre por sí solo hacia la zona fría, huyendo de la alta presión y se condensa allí, dejando el cilindro caliente totalmente intacto para el siguiente ciclo. Exacto. El ahorro de energía fue monumental. Piensa que en esa época, la eficiencia de estas máquinas se medía con una unidad histórica llamada duty, que calculaba el trabajo realizado por un bushel de carbón, que son unas 94 libras de peso. Un bushel de 94 libras. Tela con la terminología minera británica clásica.
Para contextualizarlo, hoy en Europa estaríamos hablando de unos 42 kilos de carbón. ¿Qué diferencia de rendimiento había con esa misma cantidad? Pues mira, con esos 42 kilos, la mejor máquina de Newcomen alcanzaba unos 5 millones de libras pie de trabajo. La máquina de Watt, simplemente añadiendo el condensador separado, alcanzó los 25 millones. ¡Qué barbaridad! Era 5 veces más eficiente. Y si a ese ahorro brutal le sumas que luego adaptó el mecanismo para generar un movimiento rotatorio continuo, de repente tenías un motor viable y rentable capaz de accionar telares, molinos y fábricas enteras en el centro de cualquier ciudad. La industria ya no dependía de la ubicación de los ríos. Es que es brutal, de verdad. Yo estaba convencida de que lo había inventado de cero. Pero esto es como si alguien hoy no inventara el teléfono móvil, sino que descubriera cómo hacer que la misma batería dure una semana entera en lugar de unas horas, pero aplicado al nivel de toda la industria global. Cambia totalmente la utilidad de la herramienta. Pero leyendo los documentos históricos, sorprende mucho un detalle sobre Watt. Resulta que su genio terminó convirtiéndose en un embudo tecnológico por culpa de sus propias patentes. Sí, es una parte de la historia muy interesante. Watt protegía ferozmente su propiedad intelectual, lo cual, a ver, es comprensible. Pero es que además tenía una fobia profunda hacia las altas presiones. Le daban miedo. Sí. Creía firmemente que usar vapor a alta presión era una imprudencia temeraria que provocaría tragedias horribles. Sus diseños dependían estrictamente del vacío y usaban presiones que apenas estaban por encima de la presión atmosférica normal. Y esto exigía, por pura física, que las máquinas siguieran siendo enormes. Durante muchos años, sus patentes frenaron legalmente en Inglaterra cualquier experimento con motores más compactos. Lo cual explica por qué, justo cuando esa patente caduca en el año 1800, parece que se abre de repente una compuerta de innovación de golpe. Inventores como Richard Trevithick en Gran Bretaña o Oliver Evans en Estados Unidos empiezan a trabajar con alta presión casi de inmediato. La lógica termodinámica de estos pioneros es súper directa. Al presurizar el vapor lo suficiente, ya no hace falta crear ningún vacío. Se inyecta vapor a altísima presión en un cilindro mucho más pequeño y es la fuerza expansiva del propio vapor la que empuja el pistón con una potencia tremenda. Y luego el vapor gastado simplemente se expulsa a la atmósfera. O sea, se tira el vapor al aire y adiós al condensador gigante y al tanque de agua fría. Exacto. Al eliminar todo ese enorme y pesado equipo de condensación y vacío, el motor reduce su tamaño y peso de una manera tan pero tan radical que, fíjate, por primera vez en la historia, la máquina puede transportarse a sí misma. Y esto da luz al primer tren, que es alucinante. En 1804, Trevithick pone uno de estos motores de alta presión sobre unos raíles y arrastra 10 toneladas de hierro y 70 pasajeros. Pero claro, someter cilindros de metal rudimentarios de principios del siglo XIX a un fuego superintenso y agua a alta presión, a ver, suena a receta garantizada para un desastre. Y lo era. Era sumamente peligroso. Las calderas de alta presión son, desde el punto de vista puramente físico, bombas de energía potencial. Y el riesgo principal es un fenómeno devastador que en ingeniería se conoce por las siglas BLVE, que básicamente es la explosión de vapores que se expanden al hervir el líquido. ¿Suena fatal? ¿Qué ocurre exactamente dentro de la caldera de un tren cuando se desencadena algo así? Pues imagina que el metal presenta una fisura por la fatiga o cede en algún punto. La presión interior del sistema cae elásticamente de golpe. Esa pérdida de presión provoca que toda el agua sobrecalentada que está en el interior de la caldera pase de estado líquido a gaseoso en una fracción de segundo. Madre mía. Y al evaporarse, el agua se expande unas 1600 veces su volumen original de forma instantánea. Es, literalmente, una detonación catastrófica. Volaba trenes y barcos por los aires. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Y aquí es donde la historia resulta súper exasperante. Porque, según los documentos que revisamos, la causa de muchísimas de estas explosiones no era un metal defectuoso por la tecnología de la época, sino pura y dura negligencia humana. O sea, las calderas tenían válvulas de seguridad, pero los maquinistas de los trenes o de los barcos fluviales, por orgullo, por competir con otros barcos o simplemente por querer ir más rápido,
bloqueaban las válvulas deliberadamente. Sí, una locura. Es que les ataban cuerdas o les ponían pesas de metal encima para que no liberaran el exceso de presión. Es que la tecnología avanza más rápido que el sentido común. Desde luego. La imprudencia humana obligó a la ingeniería a tener que evolucionar hacia diseños que fueran a prueba de errores, o a prueba de tontos, si lo prefieres. Muchos de los estándares de seguridad industrial modernos que usamos hoy en día nacieron directamente del análisis de estas tragedias tan horribles. Un ejemplo clave y muy ingenioso fue la adopción obligatoria de tapones fusibles de plomo en el interior de las calderas. Un tapón de metal diseñado para derretirse a propósito. O sea, ¿cómo funciona eso? Exactamente eso. Se instalaba en la corona del fogón, que es la parte metálica que está más expuesta al fuego directo y más intenso dentro de la caldera. Durante el funcionamiento normal, ese metal está cubierto de agua por el otro lado, por dentro, lo que disipa el calor constantemente. Pero si el maquinista se descuidaba y el nivel de agua bajaba peligrosamente, ese metal quedaba expuesto al fuego sin ninguna refrigeración. Y ahí es cuando la caldera se derrite y explota. Eso es. Pero antes de que la estructura de acero se diera por completo, el núcleo de plomo de ese tapón, que tiene un punto de fusión bastante más bajo, se derretía. El vapor escapaba de golpe hacia el hogar del fuego con un estruendo enorme y apagaba el fuego de inmediato. Era un mecanismo mecánico pasivo que salvaba a la máquina y a la gente, a pesar de la negligencia de quien la estuviera operando. Es un diseño brillante, pero claro, totalmente basado en la desconfianza absoluta hacia el usuario. Pero bueno, mientras en tierra firme los trenes solucionaban su problema de peso escupiendo vapor al aire, los ingenieros que querían llevar esta revolución de alta presión al mar se enfrentaban a un muro completamente distinto, porque en medio del océano no hay paradas técnicas para recargar agua dulce. Ni tampoco se puede cargar con reservas infinitas de carbón. Si conectamos esto con el panorama general del comercio, en un barco comercial, cada tonelada de carbón almacenada en la bodega representa una tonelada menos de mercancía que se puede transportar y cobrar. Claro, el espacio es dinero. Totalmente. Exprimir cada caloría de energía del vapor ya no era solo un tema de rentabilidad en la fábrica, era el factor crítico que determinaba la viabilidad misma de cruzar los océanos de forma continua y comercial. La solución técnica a este gran obstáculo vino con el concepto de la expansión múltiple. Vale, ¿y cómo funciona eso en la práctica? Porque si se inyecta vapor a alta presión en un cilindro, empuja el pistón y ya hace su trabajo. ¿Qué más se le puede pedir a ese mismo vapor? Ya está gastado, ¿no? El gran problema de hacerlo todo en un solo cilindro enorme es el choque térmico. Piensa que, cuando el vapor supercaliente y alta presión entra, empuja el pistón, se expande y al expandirse se enfría rápidamente. Luego ese vapor se expulsa, dejando las paredes de metal del cilindro frías. Al inyectar la siguiente ráfaga de vapor caliente, una cantidad importante de ese nuevo vapor se condensa inmediatamente al tocar el metal frío, desperdiciando una valiosa presión expansiva. Ah, claro. Es decir, volvemos a tener el mismo problema de calentamiento y enfriamiento del metal que solucionó Watt al principio con su condensador, pero ahora manifestándose dentro de un sistema de alta presión. Entonces, ¿cómo lo evitaron en esos enormes buques oceánicos? Pues, dividiendo el esfuerzo. En un motor de expansión múltiple, como por ejemplo el motor de triple expansión, el vapor a altísima presión se inyecta primero en un cilindro pequeño. Trabaja, empuja el pistón y pierde parte de su presión y de su temperatura. Pero en lugar de tirarlo o condensarlo ya, se canaliza hacia un segundo cilindro que es un poco más grande, ¿Y por qué tiene que ser obligatoriamente más grande? porque al haber perdido presión en el primer paso, el vapor necesita actuar sobre una superficie de pistón mucho mayor para poder generar una fuerza mecánica que sea útil. Y tras ese segundo paso, el vapor que ya está aún más debilitado, se canaliza a un tercer cilindro que es todavía más inmenso. Ya veo. Al escalonar el proceso de esta manera, la caída de temperatura dentro de cada cilindro individual es muchísimo menor, mitigando drásticamente el problema de la condensación contra las paredes de metal. De hecho, los famosos barcos Liberty de la Segunda Guerra Mundial usaban precisamente este tipo de motores de triple expansión porque eran increíblemente fiables. Fíjate, los textos enciclopédicos que tenemos de fuente mencionan que esta búsqueda obsesiva de eficiencia naval obedece al ciclo de Rankine y al límite del ciclo de Carnot. Y aquí te voy a pedir otra vez que aterrices esto, porque a ver, límite de Carnot a mí me suena directamente a examen final de física de segundo año de carrera y me da sudores fríos.
Ya, es un concepto profundo de la termodinámica, pero es bastante sencillo de visualizar si no entramos en matemáticas. Sadi Carnot demostró en el siglo XIX que ningún motor térmico puede alcanzar jamás una eficiencia del 100%. Hay un límite físico absoluto. Ese límite dicta una regla inquebrantable. Para extraer más trabajo útil de un motor térmico, se debe maximizar la diferencia de temperatura entre el punto más caliente del sistema, que es cuando entra el calor de la caldera, y el punto más frío, cuando se disipa en el condensador. O sea, cuanto mayor sea el salto de temperatura, más energía logras exprimir durante el camino, como si fuera una cascada de agua. Cuanta más altura, más fuerza. Esa es la esencia, exacto. Y por eso, junto a la expansión múltiple, los condensadores de superficie se volvieron absolutamente imprescindibles en los barcos a partir de 1834. Tras salir de ese último cilindro gigante, el vapor exhausto pasa por un sistema enorme de miles de tubos que son enfriados constantemente por el agua fría del mar exterior. Y así maximizan ese salto de temperatura. Eso es. Ese contraste tan bestia de temperatura aumenta la eficiencia térmica del ciclo de Rankine. Y de paso, al enfriarse, convierte el vapor de nuevo en agua dulce pura que puede regresar a la caldera. Era un ciclo cerrado perfecto que evitaba tener que introducir agua de mar salada en el sistema. Claro, el agua salada habría destruido las calderas por la corrosión en cuestión de días. Bueno, entonces tenemos un bucle cerrado y cilindros masivos. Estos motores, como los de los barcos Liberty, que decíamos, eran verdaderos rascacielos de metal, o sea, con varios pisos de altura. Pero había un límite estructural para esta tecnología de subir y bajar enormes pistones, ¿no? Porque a finales del siglo XIX las ciudades se estaban empezando a electrificar y los generadores necesitaban otra cosa. Sí, el motor alternativo de pistones había tocado un límite mecánico insalvable. Mover toneladas de acero en una dirección, detenerlas por completo en seco e invertir el movimiento cientos de veces por minuto generaba unas fuerzas contradictorias y unas vibraciones sísmicas formidables. Para generar electricidad que fuera estable y a gran escala, la red requería un movimiento que fuera continuo, rapidísimo y perfectamente fluido. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. A ver si esta comparación sirve para visualizarlo. Un motor de pistones es como desplazarse en un saltador pogo de esos de los niños, ¿vale? Se sube, se baja, se choca contra el suelo, la inercia cambia violentamente en cada salto. Lo que necesitaban para iluminar ciudades enteras era algo más parecido a una bicicleta de competición a toda velocidad, un pedaleo circular, súper suave y constante, que no pelee en ningún momento contra su propia inercia. Me parece una analogía excelente, de verdad. El salto cualitativo definitivo fue precisamente abandonar el pistón por completo y desarrollar la turbina de vapor a finales del siglo XIX. El concepto es tremendamente elegante. El vapor a presión extrema ya no empuja un bloque de metal alternativo arriba y abajo, sino que choca directamente contra miles de pequeños a la vez. A la vez que son como pequeñas aspas, ¿no? Sí, similares a las palas de una hélice de avión, que están montadas todas sobre un rotor continuo. De este modo, la enorme energía térmica y la presión se convierten directamente en una rotación súper suave. Claro, se eliminan todos esos pasos intermedios y súper violentos. Lo cual permite alcanzar unas velocidades de giro que, de aplicarse a un motor de pistones, lo desintegrarían en cuestión de segundos. Porque, para mantener sincronizadas las redes eléctricas modernas de hoy, los generadores deben girar a frecuencias súper específicas. Por ejemplo, en Norteamérica, para alimentar una red de 60 hercios, las enormes turbinas giran a unas asombrosas 3.600 revoluciones por minuto. Una locura. Y en Europa, para quien nos escuche desde aquí y en las redes de 50 hercios, giran a 3.000 revoluciones. Construir rotores de docenas de toneladas de peso girando a esas velocidades de vértigo con tolerancias de apenas milímetros requiere una precisión industrial, monumental. Y fíjate, esto nos devuelve directamente al punto de partida, a la central nuclear de la que hablábamos en la introducción. La eficiencia térmica de una de estas turbinas girando a miles de revoluciones por minuto tiene que ser ridícula en comparación con aquellas viejas bombas atmosféricas de las minas. Totalmente incomparable. Una central térmica moderna puede superar holgadamente el 50% de eficiencia, que es un abismo frente al escaso, casi 1% de las primeras máquinas de bombeo de Newcomen. Y aunque se hable muchísimo de la transición energética, con paneles solares y aerogeneradores por todas partes, la turbina de vapor sigue siendo el pilar maestro de nuestra civilización. ¿Así? Sí. Hasta los años 90, cerca del 90% de toda la producción eléctrica mundial dependía del vapor, y hoy en día todavía supera el 80%.
Da igual si el calor proviene de quemar gas natural, de carbón, biomasa, espejos termosolares o de la propia fisión nuclear, el objetivo casi siempre termina siendo exactamente el mismo: generar un torrente de vapor a altísima presión para hacer girar esa turbina. O sea, es decir, el vapor nunca se fue a ninguna parte. Simplemente lo escondimos detrás de muros de hormigón y acero. Si se repasa mentalmente todo el trayecto que hemos analizado hoy, es verdaderamente alucinante. O sea, empezamos observando una pequeña esfera metálica girando en el Egipto antiguo solo para asombrar a los eruditos de la época. Vimos minas desesperadas implementando monstruos súper ineficientes impulsados por la presión de la atmósfera. Luego, la genialidad de Watt al manejar el calor latente, separando las temperaturas, dando paso a los trenes y barcos que domaban presiones letales hasta llegar a las silenciosas e invisibles turbinas que mantienen la red eléctrica viva, bueno, en este preciso momento, mientras hablamos. Es una cadena de innovación que se ha extendido por milenios, impulsada por la geografía, las necesidades de guerra y el comercio, y por supuesto la persistencia incansable de la ingeniería por empujar, un grado a la vez, los estrictos límites de la termodinámica. Pues sí. Y para poner el punto final a este trayecto de hoy, me topé con un detalle en nuestras fuentes que resulta, fíjate, muy provocativo para quien nos esté escuchando. Porque hemos estado hablando de rascacielos de metal, de cilindros del tamaño de habitaciones y de turbinas nucleares colosales. Pero la ingeniería no solo mira hacia lo gigante. En 2011, un grupo de científicos de la Universidad de Stuttgart crearon el motor de vapor más pequeño del mundo, un micromotor a escala verdaderamente microscópica, y lo hicieron funcionar basándose en algo llamado el principio Stirling. Ah, sí. El principio Stirling es muy relevante aquí. A diferencia de las máquinas de las que hemos hablado que expulsan vapor, un motor Stirling utiliza un volumen fijo de gas o de fluido encerrado en su interior, calentándolo y enfriándolo repetidamente para que su expansión constante mueva un pistón. Es un ciclo termodinámico cerrado que resulta ideal para operar en escalas ínfimas, donde fabricar calderas y válvulas tradicionales sería físicamente imposible. Pues lograron reducir esa lógica a un tamaño microscópico y funcionó. Y eso deja una pregunta fascinante flotando en el aire para cualquiera que se detenga a pensarlo. Si la enorme y estruendosa máquina de vapor fue capaz de construir todo el macromundo moderno, o sea, los trenes, los rascacielos y las ciudades iluminadas, ¿qué tipo de revoluciones silenciosas e invisibles podría desencadenar un motor de vapor microscópico operando dentro de una red nanotecnológica o incluso navegando directamente por el interior del torrente sanguíneo humano? Resulta que, después de tantos siglos de historia, la humanidad todavía podría seguir, de manera muy literal, ganando vapor.